Unidad uno, tema uno, historia. Como se menciona en la introducción, la orientación de esta materia, aunque es de multiplataforma, eso incluye computadoras, pues nosotros la vamos a dirigir hacia lo que es los dispositivos móviles. Y, por tanto, tenemos que definir qué es un dispositivo móvil. Dice Aguado que es un aparato electrónico de pequeño tamaño, diseñado para ser transportado y utilizado fácilmente mientras se está en movimiento. Es decir, puedo circular con él, no solo dentro de mi casa, de mi colonia, de mi ciudad, sino sin importar lo que viene siendo fronteras. En todo caso, lo único que lo limita sería pues su autonomía en cuanto a batería y en cuanto a conectividad. Dice que esos dispositivos suelen tener una pantalla, una batería y una capacidad de conexión inalámbrica como Wi-Fi o Bluetooth. Y tú sabes también que actualmente, pues ya es muy común la conexión de datos a través de las diferentes telefónicas. Cada vez está más económico lo que viene siendo la conexión a internet a través de la red móvil. Y pues ya ahorita pensar en un Wi-Fi, pues ya no es un impedimento para lo que sería la libertad de manejo de estos dispositivos, más bien de movilidad de estos dispositivos. Y vamos viendo un poquito de la historia de la telefonía. Y si vemos videos viejos, encontraremos que primero eran muy grandes. Esto es, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen donde tenemos el primer celular, este de acá, que si lo comparas con el último, inclusive el último no es de última generación, es una imagen de hace unos años, y podemos ver disminución, cambios en tamaño y en otras características, aumentos en qué, pues en duración de batería, en tamaño de pantalla, en autonomía. Algo que se nota claramente es la antena. Vemos que el primero tiene una antena grande, gruesa y ni siquiera se podía plegar. Así como está, así se quedaba. En cambio, en los de en medio ya tenemos la idea de que la antena se puede hacer crecer o decrecer, plegar, es decir, reducirse dentro de lo que es el mismo dispositivo. Y en los últimos tres, pues ya no la trae. Y ya no la trae concretamente porque se volvió digital. De las imágenes que ves ahí de teléfonos, más bien son representaciones de teléfonos, los que traen antena se les considera analógicos. Ese fue un parteaguas entre que dejó de ser solamente un aparato para llamadas a convertirse en un aparato que permitiera volverse multimedia, volverse informática pura, convertirse a digital. Y después de que se hicieron pequeños, que su tendencia fue hacerse más pequeños, ahora su tendencia es hacer más grandes. De manera tal que en la actualidad, pues algunos confunden un smartphone con una tableta pequeña, o algunos que ya utilizan su iPad con teclado como si fuese una computadora. Es decir, las funcionalidades de estos dispositivos, tanto móviles como computacionales, ya se están fusionando y pues tendremos mm, más complejo
el darnos cuenta cuándo es una cosa y cuándo es otra. Por ejemplo, en cuanto a por qué empezaron a ser grandes, pues entendemos que en los primeros tenían solo teclado numérico y acá, como podemos observar, ya tenemos un teclado QWERTY. En la imagen del primer celular, que es un Motorola, tenemos el QWERTY completo con su barra espaciadora, todas sus teclas, inclusive las de movimiento, arriba, abajo, izquierda, derecha, enter, borrar, texto, etcétera. Y después siguieron evolucionando y la pantalla, por requisitos de funcionalidad, debió ser más grande. En esta segunda imagen del móvil de Samsung, pues podemos entender que pudiéramos jugar juegos más evolucionados con una pantalla más grande. Podemos ver Netflix más cómodamente con una pantalla más grande. Es por eso que el consumismo de multimedia en teléfonos de última generación los obliga a tener pantallas más grandes, más luminosas, con un soporte de color más definido, negros más negros, aunque suene redundante, como jugar juegos, pero pues es el nombre. En cuanto a negros más negros, pues definitivamente te da una mejor calidad de imagen. Inclusive pantallas antirreflejo, que es lo que ahorita está poniendo Samsung en sus pantallas, de manera que cuando tú estés en un lugar que tiene mucha luz artificial, como es un hospital, pues puedes ver cómodamente tu película sin que tengas que mover el celular de manera que no refleje la lámpara que tienes en el techo. Y bueno, como dijimos, vamos a hablar de que un celular, más bien un dispositivo móvil, no necesariamente es un celular. Vamos a conocer lo que sería o lo que entenderíamos por todo este mundo de la informática móvil. Algunos de ellos no van a estar orientados hacia la programación de nuestra materia, pero los vamos a conocer para tener un contexto general, un panorama general de este mundo. Si ustedes observan en las imágenes, 5 imágenes, tenemos el primer dispositivo, pues sí, es un celular. El segundo es un celular, pero que trae unos botones amarillos que se notan más. Y esto es porque es un celular con radio. Ya se dejaron de usar, pero en un tiempo, cerca de lo que sería la década de los 2010, más o menos 2 años, se empezó a utilizar la radio dentro de lo que viene siendo la renta mensual de un dispositivo. En ese entonces todavía las llamadas eran un poco caras, entonces, y además se consideraban por minuto o por segundo, dependiendo del plan que tuvieras. Entonces, cuando hablabas por radio, como un walkie-talkie, eh, esto se mandaba a través de la red celular y salía más barato. Entonces, ese segundo dispositivo cuenta con radio. Y las últimas tres son handheld, que están orientadas a empresas y que es el primero que vamos a conocer. Ese es un dispositivo móvil, pero no está orientado a la diversión, sino a la productividad, al manejo de almacén, a las ventas. Si tú observas en el lado que se alcanza a ver, tenemos una pequeña área negra que espero que se vea en el puntero.
y ese es un infrarrojo. Acá arriba no se alcanza a apreciar, no conseguí un dispositivo que lo tuviese. Es un lector de código de barras. Y acá en la parte inferior, lo que viene siendo el mango del dispositivo, como si fuese una pistola, por así decirlo, está el botón donde se lee el código de barras. Entonces, yo, si tú estuviese trabajando en una empresa, pues utilizaría este handheld para leer las códigos de barras y evidentemente tener una base de datos que interprete ese número que se leyó y me regrese el producto asociado. Y bueno, yo ahí estaría indicando cuántos productos nuevos están entrando al almacén y al momento de que esté la cajera vendiendo, pues va a ir restando esos productos de mi base de datos. De manera que en algún momento yo tenga un sistema completo de manejo de almacén y me dispare una alerta diciendo que necesito comprar cierto producto porque se está vendiendo muy bien y se está acabando. Además de que puedo hacer una modificación del precio. Muchos de nosotros hemos ido a tiendas comerciales y visto que hay dispositivos de lectores de código de barras que nos dicen cuánto vale cierto producto. Y esa es la mejor manera de evitar, por ejemplo, robos o alteración de precios, ya que todo está registrado a través de su código de barras que es único a nivel mundial. Y estaría bien que ustedes echaran un vistazo de cómo se forma un código de barras porque van a ver que este incluye como primer número el número de país. De ese modo, aunque un producto tenga el mismo número, pues se va a diferenciar respecto a otros porque el número de país cambia, en dónde fue producido. Es decir, lo único que tienen que preocuparse es de que no se repita en esa misma área, en ese mismo país y pues si se repite en otro, en Estados Unidos y en México, pues Estados Unidos a lo mejor es uno el número de país y en México es el 7. Dice ahí que son de uso rudo porque no solamente los manejas dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa. Existen vendedores que salen a las calles, se llaman preventistas, y estos pues van de empresa en empresa, por ejemplo, un abarrote, de abarrote en abarrote, viendo qué requiere para poder llevarle posteriormente ese producto. Vamos a poner Coca-Cola. El preventista de Coca-Cola llega a un abarrote y le pregunta a la señora cuántas cajas de Fanta, cuántas de Sprite, etcétera, y pues lo empieza a capturar. Y para identificar de hecho el lugar, no sé si ustedes han observado que hay código de barra pegado en algunas paredes de los abarrotes, de manera que llega el preventista, lee el código de barra y ya sabe que son abarrotes Martínez y la ubicación, es decir, el domicilio y él trae códigos de barras con lo que son sus productos. Entonces lee el código de barras de Fanta y nada más pone 3, indicando que la señora le pidió 3 jabas o 3 paquetes de ese producto. Entonces es más rápido a la venta y al mismo tiempo, estas handheld tienen la capacidad de guardar en un archivo interno porque no todas tienen conexión a datos. Entonces llegan a la empresa y descargan mediante ya sea Wi-Fi o mediante un USB los pedidos de ese día. Algunas son en tiempo real, es decir, aplican el pedido y mediante conexión de datos, porque pues ni modo que le lleguen a la señora de la tiendita a decirle, oiga, ¿me presta su Wi-Fi para mandar el pedido? Pues no, tiene que tener conexión de datos. Se envía y si cercano a eso está el camión que trae el pedido o que trae producto, pues van y le entregan el pedido de inmediato y posterior regresan a hacer el cobro del mismo. Y la handheld es el dispositivo ideal. En algunas empresas
se está cambiando por tabletas que también ya pueden leer código de barras. Y eso sí, el tiempo de duración de la batería de una tableta es menor que de una handheld debido a que, si ustedes observan, pues son pantallas pequeñas como de celulares de los 2000, 2010, de manera que consumen menos energía. Y además, repito, el intercambio de datos constante también te merma batería. Entonces, si estas al final del día, cuando él termina de hacer su ruta, el preventista va y descarga la información de la empresa, pues prácticamente le puede durar 7, 8 días funcionando sin necesidad de volver a cargarla. Son aparatos toscos, fíjense que son anchos, son grandes, no son delgados como una tableta, por lo que pueden tener una autonomía de energía eléctrica mayor. Es por eso que siguen siendo preferidos, pero en tiendas departamentales como por ejemplo Liverpool, debido a que son algo toscas y feas, pues ya por cuestiones estéticas concretamente lo están cambiando por lo que viene siendo un iPad. Te cobran con un iPad en lugar de cobrarte en una caja de manera directa. Inclusive trae un lector de tarjeta de crédito, de manera que te pueden cobrar independientemente eh, a la caja. Claro, si es pago en efectivo, pues sí tienes que ir a una caja. PDA. Este dispositivo ya está totalmente obsoleto. Sin embargo, es la entrada a lo que vienen siendo las tabletas. Y te dije que íbamos a tener, pues, un panorama amplio. Esto es historia. Entonces, pues, necesitamos hablar de lo pasado para entender muchos beneficios y características del presente. Tenemos el PDA, que también los invito a que busquen algunos videos de youtubers que son excelentes y que te platican sobre las características que estaba en el PDA. Y para que veas que las modas regresan, las PDA ya manejaban un stylus, que es en sí el lápiz óptico actual. Aunque el stylus no tenía tecnología, era solamente una especie de plumilla muy delgada, porque el aparato era pequeño, que permitía el uso del teclado táctil. Estamos hablando de las primeras pantallas touch. No eran multitáctil, era de un solo toque, solo detectaban un toque en pantalla, por lo que no se tenía gestos. Algunas contaban con teclado digital y era tan pequeño que necesitabas tener la punta fina del stylus de manera que pudieses escribir pulsando sobre las letras sin presionar dos al mismo tiempo. ¿Hacia quién estaba dirigido a este PDA? Bueno, hacia empresarios, hacia gente que estaba ocupada y que necesitaba administrar su día, llevar un control de citas, llevar un control de su horario, de manera que no tuviese problema con atrasos o con olvidar ciertos compromisos. Tener a la mano los teléfonos, los correos electrónicos de las personas con las cuales él llevaba el negocio. Ya tenía conexión a Wi-Fi y podías manejar correos electrónicos tipo POP3, es decir, con una aplicación propia del dispositivo, no a través de Internet como lo hacemos ahorita, que entro a Gmail desde el navegador y ahí tengo mis correos. Y se podía tener acceso a un Internet muy limitado respecto a la navegación
En este caso, ese PDA que se está viendo en pantalla, pues tenía Windows Mobile y tenía Internet Explorer. Y pues evidentemente en esos tiempos había, si es que había, un YouTube de 10 minutos máximo de video. Así eran los videos, ahorita ya pueden durar N cantidad de tiempo. Y más o menos TikTok, para que me entiendas ahorita. Algo similar a TikTok, videos cortos y de tamaño reducido, no eran a 4K, todavía no, ni siquiera sabíamos que iba a existir eso. Y bueno, esta ya es a color, las primeras fueron monocromáticas, porque a lo que les interesaba a las personas que compraban un PDA no era divertirse, no era tener juegos, no era ver Netflix, no existía esos conceptos. Lo que les interesaba era tener a la mano la información que requerían para su empresa. ¿Qué día llegaba el embarque? ¿Qué día tenían que hacer el pago de ese préstamo que les hizo el banco? Y tenían que ir al banco y hacer fila y pagar. Es decir, estamos hablando de los años 2000, hace más de 25 años que este dispositivo fue usado y fue popular y no fue entendido por muchas personas. Algunos países llegaron como curiosidad y los llevaban como para presumir que podían permitirse un dispositivo de este tipo. No eran baratos, no eran populares en algunos lugares y en otros sí, por ejemplo en Europa, en países más desarrollados, pues sí lo adoptaron, principalmente por la cultura. Todavía algunas personas, inclusive en esta década de los años 20, de los 2020, todavía utilizan una agenda telefónica escrita, un pequeño cuaderno. No se han cambiado muchas costumbres. No todo el mundo se volvió informático. Y esto abrió la puerta a lo que viene siendo la tablet. Esta tuvo, o tiene más bien, porque bueno, aquí estamos hablando de historia de las primeras tablets. Este modelo de tablet que tú ves es pues notablemente viejo por los marcos que tiene y es concretamente para introducirte a, o no brincar tanto más bien, o introducirte a lo que viene siendo la evolución del PDA. El PDA se volvió una tablet y cambió su orientación ya no tanto a personas ejecutivos o directores de empresa, sino a personas comunes, a niños, ancianos, porque los ambos son más táctiles. Tanto el niño le gusta agarrar como a la persona mayor también es más fácil manipular con la mano. Una persona mayor, por cuestión de su deterioro natural de nuestro cuerpo, pues le es más complicado manejar un ratón. Es más fácil presionar un botón con el dedo de su mano que mover la mano y presionar el botón del ratón que a su vez presionará el de la pantalla. Y entonces es cuando ya se hace el boom, se hace la detonación de lo que es este dispositivo y ya cobra sentido. En un principio, cuando salieron las primeras tablets, mucha gente pues decía, pues se parecen a un teléfono, nomás que pues tienen la pantalla más grande y esa sería la gran ventaja, pero la mayoría de ellas no podía llamar. Todavía hasta este momento la mayoría de ellas no tiene conexión de datos y si tiene para que insertes un SIM es concretamente, la mayoría, no todas, concretamente para plan de datos. Es decir, tener una autonomía
de Wi-Fi. Y bueno, decimos que esta está más orientada a la diversión. Encuentro que más niños utilizan la tablet para jugar que adultos para trabajar. Y no digo que todos, pero pues al menos en algunos casos sí. Y bueno, ya ahorita se han eh, abierto a través de lo que fue la tienda de aplicaciones, que esa característica se la debemos a Apple. Inclusive el término apps cambió a la palabra application, que era larga y complicada de entender por apps, y aunque no lo parezca, un cambio de nombre hace que el concepto se suavice. Y ahorita tenemos apps para todo. Inclusive hay unas para medir distancias, para tomar una foto a una casa que utilizan los arquitectos y calcular las dimensiones del terreno, la altura de la casa y algunas otras características. La inteligencia artificial, si no, si vas caminando y ves un, un jardín y no sabes cómo se llama una flor que te gusta mucho, le tomas una fotografía y con la IA ya te dice cómo se llama esa flor, cómo se llama la planta, qué cuidados requiere. Entonces, definitivamente esto está evolucionando hacia bien y las tabletas tienen ya funcionalidades de computadora como ya lo había especificado anteriormente. Y entonces ya entendemos que tenemos tres dispositivos que ya conocimos. Primero vimos el concepto de lo que viene siendo el dispositivo móvil, que se entiende también que fue el del celular. Vimos también el handheld y vimos la tableta. Y ahora nos vamos a los que tienen el concepto de que se pueden vestir. Y el primero es el smartwatch. Este le llaman wearable. A partir de aquí son wearables. Vestibles, traducido al español. Tiene un procesamiento bajo y depende de otros dispositivos para que cobre sentido traer un smartwatch. Igual que otros ya ahorita están orientados hacia lo que viene siendo el monitoreo de salud, como las bandas, las famosas bands, que es en esencia es un smartwatch, nada más que por ser más delgada su pantalla le llaman bandas. Y bueno, alguien que desee mejorar su salud o que desee mejorar su rendimiento físico, pues lo va a comprar para poder monitorear si en lugar de correr 2 kilómetros, ya ahorita está corriendo 5. Es decir, no se va a preocupar por sacar el cálculo él de cuántas calorías ha gastado en el día, de cuántas pulsaciones por minuto, si es que está sintiendo demasiadas palpitaciones, si es que no está teniendo la movilidad, es decir, su vida es sedentaria. Bueno, ¿cómo puedes medir eso? Pues aquí tienes un dispositivo que lo hace por ti y que además de eso crea cierta moda. Cierta moda porque las banditas vienen de diferentes colores, los celulares vienen de diferentes colores. Después cambiarlos extensibles si un día andas con tonos más rojos o tu vestimenta es más cálida, es decir, trae más cafés o traes camisa blanca y tenis blancos, pues te pones un extensible blanco. Entonces, tiene varias orientaciones y ya depende de la persona
ahora sí que el uso que le dé. Si solamente es estético, solamente es para traer moda o si lo usa por si tiene alguna afección cardíaca y necesita revisar cuántas pulsaciones por minuto está teniendo. En la actualidad están implementándose ya que puedan medir la presión arterial y eso lo hacen con sensores de última generación. Inclusive algunos traen una pequeña burbuja para hacer presión como el baumanómetro, de manera que puedan decirte o darte una idea de cuál es tu presión arterial. No son precisos, los mismos dispositivos aclaran en sus aplicaciones de medición de presión arterial que no es una precisión, es solo para darte un estimado. Si, por ejemplo, te sale una medida normal de presión, pues, todo va bien. Pero si te ponen una medida disparada, alta, pues a lo mejor no es esa exactamente, pero caray, si te lo puso el dispositivo, pues vete a checar porque hay algo que se está detectando. Y a lo mejor es erróneo en una cantidad ínfima o regular, pero sí te detectó alto. Y al momento de ir al doctor, ves que sí estás tan alto. No tan alto como lo dijo el dispositivo, pero estás alto. Y eso da una idea de tu salud. Entonces, por eso es que se están popularizando mucho. ¿Qué seguiría? Pues tal vez, y no tal vez, ya están asociados con algunos instrumentos de medición de glucosa. Hay unas bandas que se pegan al brazo y que traen una pequeña aguja que, te, que se inserta en la piel y con el adhesivo se pega, es como un parche, y trae un NFC. Y entonces pasas el dispositivo, el reloj, y a través del NFC te indica cuánto trae de glucosa a través de ese parche que sí está incrustado dentro de la piel mediante la aguja. Entonces ya las personas que pues tienen estos problemas de salud pueden estar más tranquilos, pueden estar monitoreándose mejor y no creyendo que están bien o al revés, creyendo que están mal porque a veces la mente es traicionera y hace que las personas imaginen que, ay, traigo muy alta mi glucosa y la miden y no, la traen normal. Entonces eso va quitando ansiedades y va mejorando la calidad de vida de las personas. Ahí es la orientación, ahí es la importancia de un smartwatch. SmartRings. Este es un dispositivo que ya se está popularizando más todavía y también son dispositivos que pues son wearables. Este sí no tiene un procesamiento alto y básicamente es el mismo funcionamiento que un reloj. Tener mediciones. Ese puntito que ven ahí en la parte de adentro de lo que se viene siendo el anillo, pues se cargan de manera inalámbrica, con un magneto, se pega y ahí empieza a pasar la energía. Tiene una autonomía muy pequeña con respecto a un reloj. El reloj te puede durar actualmente hasta 30 días y el SmartRing pues solamente de 2 a 5 días dependiendo del grosor y de la calidad de la batería. Y del uso, porque el tiempo de espera, es decir, sin que lo tengas dentro del cuerpo y te esté realizando mediciones, pues creo que es de 8 días en algunos, de 8 a 10 días. Y también te dice cuántas calorías estás consumiendo y cuánto has andado, cuántos pasos. Entonces también están orientados hacia lo que es la salud.
Te dan cierta información, como por ejemplo, ya que lo tienes enlazado con el Bluetooth al teléfono, pues a lo mejor te prende algunos tienen una pequeña pantallita que nada más trae iconos predeterminados y te enciende el de teléfono que te indica que tienes una llamada perdida, pero pues no puedes ver quién te llamó ni nada de eso debido a las restricciones de tamaño de lo que viene siendo este aparato. Pasamos al último vestible, Smart Glasses. Este es el más interesante y a su vez el que no ha logrado masificarse. Y esto es porque hay una necesidad o todo un trabajo atrás para su uso. ¿A qué me refiero con un trabajo atrás? Ahorita vamos a ver estos conceptos y su orientación. Pues no está concretamente dirigido hacia lo que es la salud. Sí, o es decir, eh, mm, los otros wearables, anillo y reloj, pues monitorean mediante sensores tu salud y esos datos los generas tú, tu cuerpo. Pero para los lentes no. Algunos jóvenes que les gusta el anime, aún de generaciones muy nuevas, siguen identificando Dragon Ball Z. Y este basa el nivel de pelea de un Saiyajin, que es la raza de Goku, que es el principal personaje, y lo mide en el ki. Y cuando llegaron los Saiyajines de la primera temporada, pues ven que Goku no es un peleador que tenga un ki, es decir, un poder de pelea muy alto, y ellos traían un lector de ki. Y es por eso que referencio esta caricatura, este anime, porque bueno, primero que nada traían el dispositivo que leía aquí, es decir, lo podía medir como ahorita la presión arterial, pero pues evidentemente eso es anime. Ah, y lo que podían ver ellos era una realidad aumentada. Es decir, veían a Goku y podían, y les aparecía su cantidad de ki. Entonces ellos ya sabían ahorita si podían pelear con él o no, y si iban a ganar o perder, o si era un oponente que valiera la pena, o si simplemente lo ignoraban. Entonces, esa es la realidad aumentada. Es decir, lo que ves, lo que tú estás viendo en este momento, más datos nuevos, datos que no están. Yo no traigo mi edad en la cara, no tengo mi peso escrito en un brazo, ni cuántos kilómetros puedo correr al día para saber si pudieras apostar conmigo si corres más que yo. Pero si esos datos te aparecieran en tus lentes, entonces serían datos adicionales a lo que estás viendo, a lo que tus ojos perciben en ese momento a través de los lentes. Eso es aumentado. Entonces, los lentes están dirigidos hacia la realidad aumentada. Hay otro concepto que se llama realidad virtual y es un visor. Y en la realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, no es lo que estás viendo en ese momento, sino que te sumergen en un mundo o en un concepto totalmente diferente. Si has visto la película de Avatar, eso es
realidad virtual. El protagonista ni siquiera podía caminar, necesitaba silla de ruedas. Y al momento que se pone un visor, su realidad cambia y se vuelve virtual. Él estaba acostado en una área donde le pusieron el visor, en una plataforma, como si fuera, imaginen una sala de operaciones, en un quirófano, acostado en una plancha, le pusieron algo similar, no era un quirófano. Le pusieron su visor y bueno, él a partir de ese momento se vio en otro mundo, ya no tenía su cuerpo, ya no tenía ese impedimento, ahora podía correr, saltar, de hecho tenía cola porque era un personaje diferente. Entonces ahí ya fue virtual porque pues no era real. Si se despertaba no podía caminar, pero si estaba en el mundo ficticio, sí. Diferencia entre realidad aumentada contra realidad virtual. No están masificados, sí ha habido dispositivos que ya se han liberado, que están a la venta. Apple tiene un visor de realidad virtual. Es caro, muy caro, y no se popularizó. No todo lo que Apple saca se populariza. Ya viene la segunda versión de ese dispositivo virtual y vamos a ver si bajan costos y realmente el dinero es lo que hace la diferencia entre si algo es popular o no lo es. Entonces, para ver qué tanto evoluciona, qué tanto podemos esperar de ello. Sería padrísimo que tuviéramos unas gafas de realidad virtual y pudiéramos vivir la historia, que yo pudiera ver cómo los egipcios vivían siendo yo un egipcio, de cómo Colón convence a los reyes católicos, estando yo ahí de su asistente, de cómo me despierto en la realidad virtual y escucho tierra a la vista y salgo de mi camarote y veo que efectivamente acabamos de llegar a un lugar que en algún momento entenderemos que es un continente que acaban de descubrir que es América. Eso sería muy lúdico, quitaría la parte aburrida de la historia, no porque la historia sea aburrida, sino porque algunos la consideran así. Y sería divertidísimo estar ahí, vivirla, y no se te olvidaría como pues confundimos los héroes de la patria, confundimos las fechas debido a que solo las memorizamos, pero no las vivimos, y vivirlas sería increíble. Pero se imaginan todo el costo de producir todos esos mundos virtuales para poder hacer más lúdica la historia, pues definitivamente nos falta mucho para lograrlo. Pero sería padrísimo estrechar la mano de Miguel Hidalgo o ser uno de los pobladores de Dolores y levantar la cabeza y verlo que toca las campanas para invitarnos a la independencia. Maravilloso sería. Continuamos con la historia y ahora nos vamos a la evolución de la conectividad. Concretamente ahorita estamos en la quinta generación, pero vaya que ha pasado tiempo y vamos a conocer desde qué época estamos ya con la tecnología celular, de voz y datos. Y bueno, cuánto ha mejorado respecto a la actual. En cuanto a la comunicación, que a final de cuentas es lo que importa, vamos a considerar una generación cero. Y esta es la de radios. Y caray, date cuenta, la generación cero
nace, fíjate la foto, fíjate el coche, fíjate el radio que manejaba ese coche, radio de voz, es decir, walkie-talkie para comunicación, de esos radios como con los que jugaste cuando eras niño con tu walkie-talkie, que tienes que decir cambio para indicarle a tu contraparte que ya podía hablar, porque o hablas o escuchas, pero no las dos cosas al mismo tiempo, porque la radio es half duplex. El teléfono es full duplex. Hablas y escuchas al mismo tiempo. Inclusive puedes interrumpir lo que la persona está diciendo hablando. Eh, si tú observas, pues se utilizaban lo que viene siendo esa antena, que es como un cuadrado, y manejaba frecuencias HF y VHF, que eran radios de corta distancia. Después se utilizó la amplitud modulada y la frecuencia modulada como actualmente lo tenemos en los radios de coche, por ejemplo, que todavía podemos escuchar. Cualquier persona que se suba a su coche puede escuchar radio, pero este solamente capta, no puedes mandar señal tú. Solo capta lo que la radiodifusora te está enviando a tu antena. Tu antena es digital. Es un pequeño cuadrito en la parte de arriba de tu coche que está pegada en el techo. Inclusive las muy, muy nuevas lo tienen en el vidrio de atrás de tu carro. Ya ni siquiera tienes antena de tiburón, mucho menos antena retráctil que suba y baja. Y los radiotaxis, los trailers, todavía utilizan la radio para comunicarse. Esa radio sí es de voz y tiene cierta distancia, cierto rango. Y en el caso de un radiotaxi, pues ellos se comunican a través de la radio y pues igual comentan cambio y eso sí, escuchas todo lo que van hablando porque así funcionan esos aparatos. No son como si fuesen teléfonos, al menos no los que se manejan a ese nivel. Eran grandes y pesados en la generación cero. Estamos hablando de la guerra mundial. Mira, ahí tiene un soldado agarrado el puro auricular. No es un walkie-talkie, no. Es el auricular de el radio y la circuitería del radio. Escúchame bien, la circuitería del radio la traía un soldado en una mochila colgada a la espalda. Y él andaba ahí por toda la trinchera comunicando a los jefes, con miedo a que pues le recibiera un disparo, ¿no? Eran verdaderos héroes. Entonces él traía en su mochila grande, pesada, un dispositivo de última generación, porque ahí traía la batería y traía el equipo de transmisión y le pasaba el auricular al capitán, al general o con quien se tuviese que comunicar de manera que pudieran tener información a la mano. En la primera foto, en el baúl del coche, es donde viene el dispositivo, toda la parte electrónica y con la batería del coche es con la que funcionaba. Tres módulos, si tú te fijas, dos grandes y uno pequeño, que están ahí atrás sobre la llanta en este coche. Entonces eran muy voluminosos, pero después mejoraron. Aquí estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde Motorola creó esta maravilla de tecnología que era un radio y que ya tenía auricular como de los teléfonos antiguitos que tal vez has visto alguno en la casa de tu abuelo o en tu propia casa, puede ser también, que todavía tengan de esos, cosa que no creo, pero bueno, puede haber en algún lugar. Eh, Huntley Tolkien H1216,
hasta 600 kilohertz. Ahorita actualmente son megahertz. Y entonces, por ejemplo, se puede escuchar en Tepic, Nayarit, un- una estación de radio de Mazatlán, porque son megahertz, llegan mucha distancia. También tiene que ver con los cerros, si se interrumpe o no la señal de radio, porque viaja a través del aire. Y bueno, vean ustedes que no trae teclas para marcar el número de radio al que quieres llamar. O sea, el radio como se transmite a través de canales y es a través de aire, pues sencillamente todo el mundo te escucha. Quien tenga un radio puesto en el número de canal te va a escuchar. Actualmente son canales digitales por los que hay mucho rango de canal y pues eso evita. Pero de alguna manera, si tú estás en el canal 400 y la otra parte está en el canal 570, pues no se oyen porque están en un canal diferente. Pero bueno, en ese entonces no había tanto de canales, había de transmisión solamente y pues levantaban el auricular y empezaban a presionar el botón para envío de la voz, soltaban para recibir todo lo que se estuviera percibiendo a través del aire. Y ya pasando a la generación uno estamos viendo ya que fue en los 80, fíjense, desde los 80 hay tecnología celular. ¿Y a qué se refiere con tecnología celular? ¿Qué significa la palabra célula? Si tú vas en carretera vas a ver unas antenas muy grandes. También están en ciudad, pero no se perciben tanto porque pues los edificios, las casas te distraen la vista y pues no las percibes igual que si ves un paisaje con puros árboles y de repente una antena impresionantemente alta, normalmente de blanco y rojo. Y sabes que no es de electricidad porque no se le ven cables pegados y además las de electricidad están formadas como en fila y las de telefonía celular no, están a una distancia y son ellas solas. No hay más antenas cerca. Bueno, torre. Si nos fijamos o si estamos cerca estamos parados en un edificio cerca de una antena en la ciudad, vamos a ver que tiene mucha circuitería arriba, muchos pequeños módulos de antena y ese concepto es el que se le conoce como célula. Por eso es telefonía celular. Han hecho burbujas de jabón. Cuando soplas se empieza a inflar y crece para todos lados. Así es la transmisión de la señal telefónica. Se dispara como si fuese una burbuja. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todos lados. Y bueno, esta tecnología data de los ochentas. Hay mucha imprecisión en cuanto a el año específico, debido a que fue una tecnología que por no sé qué descuido no se empezó a documentar tan bien como se quisiera. Y entonces varían, algunos 83, algunos 86, entonces consideramos la época de los 80, cuando inició formalmente hablando. Ya podían ser trasladados por una persona, ya se consideraba el concepto de móviles. Si recuerdas, pues antes o un soldado traía la circuitería y otro soldado hablaba en los radios, o lo traías en tu coche. Y en ese entonces se desarrollaron con la tecnología AMPS y TACS, que eran tecnologías análogas, no digitales. Requerían de una antena que tenías que extender, hacer grande, como espada de Jedi, nada más que no era de luz, para que pudiera tener una mejor recepción. Ese señor, Martin Cooper, fue el creador de el dispositivo que tiene en la mano, que es el Motorola Dynatac.
y lo vamos a comparar con el noruego Ericsson NMT 450. Si te fijas, dice Hotline Ericsson, mira, si te fijas y lo comparas con las imágenes de los radios de la generación cero, se parecen mucho porque son como unos maletines con un auricular arriba. Sin embargo, este sí trae teclas numéricas, es decir, si podías hacer un discado, poner un número al cual dirigirte, porque ya no era de que se transmitía a todo mundo, sino que de un punto a un punto B. Y si no sabes el número, no te puedes comunicar. Y sí parece un maletín, debido a que además de traer la circuitería, traía la batería para que tuviese una autonomía, pues decente, digamos, de una hora. Una hora de espera y 20 minutos de conversación. Estoy nada más divagando, ¿eh? Pero eran tiempos parecidos a los que estoy diciendo. A lo mejor 4 horas de autonomía por una hora de conversación. Una prox. Y decíamos que ya se podían llevar por una persona. El, en la foto donde está el señor Cooper, que es el Motorola, fíjate cómo su mano apenas logra sostener el dispositivo de tan grande que era, tan grande como 33 de altura por 10 de profundidad. Y el área donde están los números ni siquiera se le ve pantalla. Observa eso. Vuelvo a repetir. Está muy alto, está muy ancho y no tiene pantalla. Y nada más le caben los números para poder llamar. Y dos botones que están en color naranja, que debe de ser el de hacer el enlace y de colgar. Su autonomía era en un rango similar a los que te dije, de media hora a 40 minutos de conversación y 4 o 5 horas de espera con toda esa batería que vemos atrás, con la circuitería que vemos atrás. Por eso eran tan grandes como ladrillos, como si tomaras un bloque de esos de construcción de los blancos y lo trajeras en la mano. Exagero porque son más grandes los bloques de construcción, pero pues es algo, imagínate algo similar a eso. Esos eran los dispositivos de la generación uno. Algo importante. Solo en las ciudades más cosmopolitas tenías estos aparatos funcionando, porque aunque te llevaras el aparato, por ejemplo, vamos a suponer una persona de muchos recursos lo compra en Nueva York y se va a México, a Ciudad de México, en ese entonces el Distrito Federal, hasta otro nombre tenía, y llegaba, lo prendía y pues sí prendía, pero no tenía señal porque no había antenas. Inclusive en el mismo Nueva York hipotético donde nosotros estamos hablando, solo en ciertas áreas de la ciudad agarraba porque no estaban masificadas las antenas. Era tecnología de punta, tecnología muy cara, tecnología que no se había masificado y que era costoso de comprar y costoso de mantener una renta de dispositivo de comunicación celular. Pero pues tenías la tecnología estando en los años 80. Estimado, fue en el 83 cuando se hizo la primera llamada del Motorola DynaTAC como una versión prototipo y dice algunas fuentes que se masificó en el 86 igual que el Ericsson. Segunda generación, comprende la década de los 90. Desde los 90 y hasta la época actual, todavía tenemos la segunda generación. Algunas antenas en algunos pueblos distantes todavía, cuando vas a ese lugar, a esa población, te aparece una E en tu antena en lugar de LTE o 4G o 5G.
quiero que a partir de esta fecha de que escuches el video, te fijes cuando estés en un lugar muy distante a ver si te aparece una E. Y cuando te aparezca una E es una señal de Edge. Estás en una antena, estás enlazado a una antena 2.5, generación 2. Evidentemente no es una antena de los 90, es una antena que a lo mejor pusieron hace 5 años, pero que trae esa tecnología debido a que es mucho más barata que una antena de tecnología actual. Y solo para tener comunicación de voz y a lo mejor mandar SMS te va a servir. Pero definitivamente no te vas a poder conectar ni siquiera a WhatsApp, que es una aplicación muy económica, casi no gasta datos, es casi casi un SMS. Bueno, la segunda generación nace en la época de los noventas y utilizaba sistemas como GSM y CDMA. GSM son los actuales SIM, que ya antes había un solo tamaño de SIM y ahorita ya hay varios. Microsim, nanoSIM, inclusive eSIM, que en esencia es un CDMA, es decir, el número telefónico no está en un chip separado del aparato, está incrustado dentro de la circuitería del aparato. Pero el CDMA solamente puede ser retirado electrónicamente a través de aparatos especiales y tu número de eSIM con el código de barras lo puede leer otro celular que tenga eSIM y se lo lleva. Entonces es mucho más fácil cambiar un número de eSIM que un número de CDMA, pero en esencia son lo mismo. GSM, quitas tu circuito de SIM y lo pones en otro siempre que manejen el mismo SIM. Ahorita ya casi todo el mundo es nano SIM. Bueno, maneja porque sigue existiendo, maneja datos a velocidades de 9.6 kilobits por segundo, permitiendo los SMS. Antes de esto, señores, no existían los SMS. Y ahorita los SMS solo son utilizados para extorsión. Te llega un SMS del banco diciendo que tienes un saldo vencido, cualquier cosa, y pues no es real. Algunos jóvenes que están escuchando este video ya no mandan SMS. Y si lo mandan por ejemplo, que estén en un lugar muy apartado, queriéndose comunicar con algún amigo, pues el amigo ni cuánto se va a dar porque ya no ve SMS. Pero es tecnología que todavía está activa y que todavía funciona. Y que si hubiese una emergencia, pues los SMS van a seguir estando. Por ejemplo, en los simulacros de sismos, el mensaje que aparece, que es un mensaje estándar que nos llega a todo mundo, es activado a través de un SMS. Quiere decir que con que estés conectado, si tú no tienes más que solamente la conexión y no traes saldo, no importa porque la antena envía el SMS y tu aparato lo recibe. Entonces no importa si no tienes plan de datos. Se activa la alarma sísmica o la alerta Amber, que es cuando un menor ha sido sustraído. Entonces sigue activo, sigue en función, para ti está obsoleto, pero esta tecnología está y funciona y es usada actualmente. Sorpresa, ¿no? Y bueno, a partir de la generación 2 no solamente tenemos 2 y nos brincamos a 3. Hay muchas evoluciones. De hecho, 2.75 y no sé cuántas versiones de la segunda generación ha habido. Te digo, la antena que te aparece cuando te conectes, más bien cuando estés activo y agarres una antena que te ponga una E en lugar de 4G o de 5G,
en tu celular, pues es una generación 2, pero ya no es la misma de hace muchos años. Y bueno, la generación 2.5 permitió SMS nuevos, es decir, más funcionalidades dentro del SMS. Solo eran 144 letras en el SMS original y en el EMS permitía melodías e iconos. MIDIs, iconos chiquitos de 16 por 16. No crees que una imagen de 4K o de 8K, no. Sonidos polifónicos también se le llamaron mucho tiempo, que son instrucciones que el altavoz del celular la reproduce como si fueran melodías de un videojuego muy viejito. MMS, sistema de multimedia, mensajería, ya video, ya sonido y ya imagen. Sonido como MP3, como sonido digital, no como simples tonos polifónicos. Me parece que todavía algunas telefónicas manejan estos dos conceptos, además del SMS. De hecho, ahorita ya el SMS le puedes poner tres en uno, es decir, tres mensajes de 144 como si fuesen uno solo, no te lo limita. Y te lo manda como un EMS y también vienen incluidos porque te lo descuenta como si fuera tres SMS. Y ya inclusive ya no hay límites de SMS o de tiempo de llamado o de cantidad de llamadas, ya son libres, ya no hay límite. Entonces, pues de alguna manera sí lo puedes hacer. Si quieres ser algo retro, dile a tus amigos que si se empiezan a mandar SMS, ya vienen con el teléfono. No tienes que descargar ninguna aplicación adicional. Esa es una gran ventaja. Igual y es bonito regresar a las épocas anteriores. Por nostalgia que no viviste, o sea, para saber cómo era. Y GPRS era ya la señal, la funcionalidad que te permitía conectarte a Internet. No estamos hablando de datos, estamos hablando de Internet ya formalmente hablando. El SMS es solamente datos, más no es Internet. Por eso es que si tú no tienes datos, te llega la activación de la alerta sísmica, porque se manejan por canales diferentes. Son sistemas diferentes de datos. Entonces, en el GPRS ya te conectabas a Internet a 56 kilobits por segundo. Kilobits, no megabits. Kilobits por segundo. Hasta los 114. Y en el Edge, que es la E que te aparece, el Edge maneja 384 kilobits por segundo. Entonces, esa E es 2.5 o superior. No había, no soportaba, ni la Edge ni la GPRS soportaba ver videos y escuchar música a través de streaming. Sin embargo, sí podías ver videos a través del Wi-Fi, a través de lo que era el Opera Mini, que es el navegador Opera actual, pero en versión reducida y lo que lo popularizó y lo que lo hizo muy eficiente para esos dispositivos fue que tú solicitabas ver un video que en ese entonces eran de 5 minutos a 10 minutos, era un video larguísimo. Y lo que hacía era que Opera Mini lo descargaba en su servidor, lo adecuaba, lo hacía más pequeño y te lo mandaba ya reducido. Entonces, ahora sí que te hacía rendir los megas. En ese entonces los planes de datos eran de megas, no eran de gigas. Como ahorita 40 gigas por 250 pesos, no. Era de megas. Y pues evidentemente era lento y evidentemente veías uno a la semana o pues a tu bolsillo le avisabas.
¿Cómo eran físicamente los dispositivos que tenían las funcionalidades que te acabo de explicar? No sé si los conociste. A lo mejor uno de esos o muy similar lo puedes ver en un Oxxo, que te venden ahí teléfonos pequeños y baratos por si estás de viaje, por ejemplo, se te cae el tuyo y se te daña, o te lo roban o cualquier cosa. Bueno, pues corres a un Oxxo, compras un teléfono, compras un SIM y espero que te hayas memorizado al menos el número de tu casa o el número de tu mamá o de tu novia o de tu novio o con quien tú necesites comunicarte y le marcas para estar comunicado, ¿verdad? En caso de que haya alguna situación. Vaya, es la única circunstancia por la que yo consideraría que todavía estos pequeños dispositivos son utilizados, debido a que pues ya todo mundo está muy asequible un smartphone. Y a lo mejor no pagarlo de contado, pero pues si te compras un smartphone barato a 12 meses, pues los pagos mensuales son muy pequeños, entonces sí es asequible. Entonces tenemos eh, estos dos celulares. El primero, el que ves con la antena, es todavía con tecnología análoga, con una antena análoga. Y el segundo chiquito que trae la M de Motorola es con tecnología digital. Y ese ya permitía el SIM. Ya podías insertar el SIM y ahí viene el número. Y en el primero no. Es tecnología CDMA. Venía grabado en la circuitería del teléfono. Tenemos teléfonos 2.5G y si te fijas, el último trae ya teclado QWERTY. El último es un BlackBerry, que en esos entonces era el equivalente a traer un iPhone ahorita. Increíblemente lentos de arrancar. Lo prendías, ibas, te preparabas un café, te lo tomabas, regresabas y si tenías suerte ya estaba en función, ya estaba online, pero muy lentos. Si ahorita crees que tu teléfono es lento en arrancar y subir el sistema operativo a memoria, antes eran muchos minutos. Y bueno, el tercer teléfono es un folder. Lo último en tecnología en la época de la segunda generación. Súper delgado, sin tener antena, tenía dos pantallas, una afuera, una adentro. Te cabía en el bolsillo sin que parecieses que te estuvieras robando una barra de pan Bimbo. Una cosa increíble, una tecnología maravillosa para los 90. No habías nacido, date cuenta, o sea, es hace muchísimos años. Algunos elfos alcanzaron a utilizar estos teléfonos de tan viejo que estamos hablando de la tecnología. Es broma, ¿eh? Tercera generación, UMTS, HSPA y la otra con símbolo de más. Aquí ya te permitía la velocidad ver streaming de baja resolución a 320 por 240. Ahorita la más pobrecita es de 740p o 1080 algunos p. Y eh, sientes que lo ves pixeleado, ¿verdad?
Pero en aquellos entonces, pues las pantallas de los celulares eran pequeñas también, más o menos como el de el BlackBerry, que de la altura del celular, la mitad era pantalla, la mitad era teclado. Aquí todavía tenías muy caro el internet a través de datos, entonces pues seguía siendo más popular el Wi-Fi. Y sentías que te ahogabas si se te iba tu Wi-Fi. Los tipos de celulares, si te fijas, bueno, aquí te pongo que es 2.75 como para decir tres cuartos de la generación 2G y la 3G. El primero, el Motorola, es 3G indudablemente, y los otros dos, pues sí pudieran ser todavía 2G o 3G. Debido a que en la 3G y evidentemente hacia adelante ya la pantalla tiene que ser más grande por las funcionalidades adicionales que tenías con el video y con los juegos. Definitivamente también los juegos fueron un parteaguas. ¿Tenían más diseño los celulares de esos entonces? Pues sí, definitivamente. Mira cómo tienes un slip que el celular se movía de lado y te permite un teclado QWERTY completo, como es el caso del celular que está en medio. O subía y te ponía el teclado numérico abajo. Y de ese modo es que tuvieron más diseño y fueron de los últimos que no fueron un recuadro. Cuarta generación, LTE, todavía está en muchísimos lados, es la principal, aunque ya está la 5G a todo lo que da, sí, pero no está totalmente masificada. De hecho, recordemos que si te dije que existía la E en algunos lugares lejanos para hacer la comunicación de voz, cuando menos y SMS, la 3G también está en muchas partes de las carreteras libres, sobre todo en aquellas partes de la República Mexicana donde tienen muchas montañas. Al haber más montañas, tiene que haber más antenas y pues no es lo mismo Mérida, que es un área más plana, entonces la antena rinde más que Durango, que es la Sierra Madre concretamente, ¿no? Entonces ahí debe de haber todavía muchas antenas 3G funcionando y bueno, si te permiten conectarte, por ejemplo, a lo que es WhatsApp y mandar mensajes de voz en WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hay mucha más tecnología, perdón, mucha más capacidad de transmisión de datos que en una 2G, pero todavía hay 2G y todavía hay 3G y todavía en muchas partes lejanas de nuestro país. Y la 4G, que consideramos que está en primer lugar de masificación y en ciudades, en ya casi todas las ciudades, capitales y ciudades grandes de México ya está la 5G, pero decimos que en áreas rurales sigue estando 4G como la principal. Maneja velocidades desde 300 megabits hasta 1 giga. El uso completo de la computación en nube. Anteriormente tenías que descargar las canciones en tu celular en MP3 o en MP4 para ir escuchando en tu coche mientras manejabas a la playa.
Actualmente, pues no es necesario, con Spotify es suficiente. Eso es computación en nube. Lo que consumes, tanto de aplicaciones como que pueden ser aplicaciones o que pueden ser datos o contenido, como una canción, ya no la tienes guardada en tu celular, sino que está en la nube y la descargas y la escuchas y ya, se acabó el problema. Además viene compresa, es decir, te rinde más los gigas, no te consume tanto. Televisión de alta definición, también puedes estar en un hotel y ver tus canales de televisión. Si el hotel no los tiene, pues tú los tienes en tu celular o en tu tableta. Esa, la televisión de alta definición, sí consume bastante. Es computación en nube, por así decirlo, es streaming a final de cuentas. Netflix es streaming también, parte del concepto de computación en nube, que ya lo estamos guardando dentro como entendiendo bien el concepto de lo que es la computación en nube. 4.5, que es la más actual de la cuarta generación, LTE-A, también llamada Gigaret, al menos por Telcel, logra fácilmente el uno de descarga, que a final de cuentas la descarga es lo más importante. Si yo entro a Netflix, elijo una película, nada más viaja el clic de la información, es decir, donde yo di clic, le manda el ID de la imagen donde yo di clic y eso significa el ID de la película. Y pero la película se descarga, esa sí viene desde la nube hasta mi teléfono, entonces la descarga, la velocidad de descarga es la importante. Concepto de inteligencia artificial, Internet de las cosas y Smart Cities. Inteligencia artificial donde preguntes a tu asistente digital que cuánto está el dólar o que le digas que te haga favor de agendarte una cita. Más bien de recordarte, porque ahorita todavía no estamos en épocas de que él llame y te pida la cita con tu dentista. O sea, tú llamas, pide la cita con el dentista, pero si le dices que te agende, que te recuerde que el día lunes a las 8 de la mañana tienes una cita con tu dentista. Y le puedes preguntar otras cosas a la inteligencia artificial, no solamente un asistente digital, por supuesto. Internet de las cosas, controlar tu casa, estando ahí en tu casa o estando fuera, ver si, por ejemplo, escuchas un ruido en tu jardín o en tu cochera, pues ver a través de cámaras de seguridad qué fue lo que pasó, si se metió un caco o si fue simplemente un gato que tumbó una escoba. Las Smart Cities, que tiene que ver con gobierno, ecología y sociedad, que todavía no es un concepto que se esté aplicando, al menos en nuestro México, al menos a lo mejor en algunas, tiene ciertas aplicaciones, algunos gobiernos. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno que tenga implementado una aplicación para la recolección de basura, que te recuerde que hoy pasa la inorgánica y mañana la orgánica, o que no va a haber recolección hoy para que no saques tu basura inorgánica en una bolsa y a lo mejor hay un perrito que juegue con ella y la rompa. ¿Ah? Entonces, o sea, eso es una Smart City donde tengas información de lo que está pasando en tu ciudad y esta sea para beneficio de la ecología y de la sociedad en sí, evitar embotellamientos, reportar emergencias, reportar inundaciones y que tu coche no quede en medio de una inundación y se dañe, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con las Smart Cities y pues no es cuestión de que una empresa privada lo haga, sino que tiene que ver con gobierno, porque al final de cuentas esto es una administración de gobierno. Las ciudades así lo son. En la 4G y en la 5G son exactamente el diseño es el mismo, aunque algunas características como por ejemplo el tamaño de las pantallas
ha cambiado, no tanto el tamaño del dispositivo. Si ustedes observan, estos dispositivos tienen grandes marcos. La pantalla no cubre todo lo que viene siendo el frente. Tienen botones físicos y son los típicos del 4G. Y a lo mejor algunos Huawei eh, pudieran todavía traer 4G, pero esos son por restricciones políticas, que las antenas 5G no están disponibles para esos dispositivos por restricción de un gobierno hacia otro gobierno. Es decir, todavía hay celulares que se venden como 4G, sí, pero por esos motivos concretamente. Y solo es esa marca. La quinta generación, ya estamos hablando de velocidades de descarga muy buenas. De ahí que de repente digas, caray, se acabó el plan de datos, ¿en qué momento? Pues es que, pues evidentemente te da más calidad tener más calidad de video. Se detecta una transmisión de descarga más rápida, pues te dice, ok, YouTube te dice, te lo voy a mandar a la mayor calidad, no pasa nada. No solamente de video, sino también de audio. Y Netflix, si es que tienes contratado, sí, y por ejemplo, Amazon Prime, Max de HBO, esos no tienen restricción en cuanto a la calidad. Pagas un solo precio y te dan la máxima calidad. Esto depende de tu velocidad de conexión. La propia aplicación detecta qué velocidades manejas y si te soporta 4K, te lo pasa a 4K. O si no está el horno para bollos, pues te lo manda a 1080. Y entonces, pues agradeces que tenga una buena calidad, pero pues no es lo mismo 1080 que 4K. Definitivamente te consume los datos más rápido. Autonomía de las cosas, como coches inteligentes que se manejan solos. No me preguntes ejemplos, pero sí puedes buscar videos de coches autónomos y vas a encontrar bastantes prototipos y algunos que ya, como los Tesla, que, bueno, requieren que tú estés con la mano en el volante de vez en cuando, cada una cantidad de segundos, pero pues sí tiene su ventaja, ¿no? Concepto total de Internet de las cosas. Y claro, lo de los coches, por ejemplo, el frenado autónomo en caso de emergencia no tiene que ver con Internet, tiene que ver con sensores, pero definitivamente todos los coches más tecnológicos, como los BYD o BYD, como le quieras decir, tienen una conexión permanente a Internet y va dentro de el costo del coche por un tiempo determinado. Me parece que por la garantía o al menos un año, ya que requieren conexión a Internet. Los BYD puedes abrirlo desde tu celular, prenderle el aire acondicionado desde tu celular, de manera que cuando ya llegues a tu coche ya esté climatizado y no, si es verano, no pases calores como si te estuvieses subiendo a un horno dentro de tu coche. Entonces sí requiere de Internet para lo que viene siendo los coches, aunque no se manejen solos, pero vamos a decirlo, pues sí tienen ciertas funcionalidades como si fueran un smartphone o algo más inteligente, por así decirlo. Y el concepto total de Internet de las cosas, que tiene que ver con domótica, que tiene que ver con seguridad, etcétera. Terminamos entonces pues con la última generación, la quinta. Muchísimas gracias por ver este video.